El día de hoy les voy a explicar no solo las partes del platillo, sino también les voy a decir qué cambios de sonido hace al mover cada parte, la campana, cuerpo o la orilla. Es igual para cualquier platillo de cualquier marca. Las tres partes básicas de todo platillo son la campana, el cuerpo y la orilla. Eso es básicamente lo que todo el mundo conocemos, creo yo. Y ahora voy a hablar en términos generales. Empecemos con la campana. Y digo términos generales porque nos vamos a dar cuenta que no hay absolutos. O sea que si yo le hago algo a la campana, se va a reflejar en todo el platillo. Si yo le hago algo al cuerpo, se va a reflejar en todo el platillo y demás. Pero bueno, entre más grande y ancha la campana, la proyección de la misma va a ser mucho mayor. Por eso todos los platillos llamados Power, Metal, Rock, Mega, etcétera, tienen esta distinción y por ende son bastante fuertes. Ahora vamos a ver el cuerpo. La mayor propiedad del cuerpo es la curvatura. Entre más curva tengo, entre más caída tengo, el tono tiende a subir, o sea, suele ser más agudo. Y caso contrario, si la curvatura del platillo del cuerpo tiende a ser más plana, el tono del platillo tiende a bajar, o sea, el tono tiende a ser grave. Los flat rights son los más derechos, son los que tienen menos caída, por ende son los que tienen el tono más grave. Y finalmente tenemos la orilla del platillo, este elemento que yo la verdad ni sabía hasta que no empecé a meterme a investigar más al respecto para hacer mi marca de platillos LC, es que la orilla hace o no hace un platillo crasheable. Tenemos el cuerpo y conforme nos vamos acercando a la orilla se va afilando la orilla, así se dice, taper the edge, afilar la orilla. Básicamente lo que dice es que la orilla debe ser, bueno, no debe ser, la propiedad para que sea hacerlo crasheable es que la orilla sea más delgada que el resto del cuerpo. Esto hace que a la hora de impactar con la baqueta el sonido se expanda mucho más fácil y le da esa propiedad de crashear. Por eso algunos platillos, todos los platillos que son más gruesos, de repente necesitamos como más fuerza para hacerlos sonar de su mejor manera crasheable o sacarles el mejor sonido de crash. Es básicamente por eso, porque la orilla no está afilada y si le damos un poco de dinámico, tratamos de tocar un poco más quedos, ese platillo no va a funcionar de la mejor manera. A continuación, el peso del platillo. ¿Cuánto pesa cada plato? Que por practicidad lo vamos a resumir en lo que conocemos como thin, medium y heavy. Delgado, mediano, pesado. ¿Cuánto tiene que pesar para ser considerado uno u otro? Esto es difícil porque en cada marca puede variar. Cuando vemos un thin, delgado, lo tenemos que tomar en referencia a otro plato de la misma marca que sea medium. Entonces pues está complicado decirle si pesa tantos gramos es medium, si pesa tantos gramos es thin, etc. Pero lo que sí es un hecho es que podemos tener el mismo modelo de platillo, imagínense este mismo plato, pero con diferentes pesos, misma campana, mismo cuerpo, misma orilla, mismo todo, pero con diferente grosor. Lo que va a pasar es que entre más peso tenga ese platillo, más grave va a ser el tono del plato. Genera más ruido y también la sensación, que es algo de lo que insisto en las reseñas que no puedo transmitir en video. Pegarle un platillo thin, delgado, se siente muy diferente que pegarle a un medium o un rock. Todavía nos falta más información, pero un resumen hasta aquí. En un caso práctico, quiero un platillo con una campana con mucha proyección, pues la hago más grande, más ancha, pero no quiero que sea tan agudo el tono, entonces la curvatura pues no la inclino tanto, la hago un poco más derecha, pero quiero también que se pueda crashear sin problemas, pues afilo la orilla, pero tampoco quiero que explote en cada golpe que le estoy dando, entonces hacemos menos peso. Y si te está gustando este video, no se te olvide tirarle un rimshot ahí al botón de like y nos vamos al siguiente elemento, que sería el tamaño. El tamaño del plato decide primordialmente qué tan agudo o grave es un plato y por ende la duración de su sonido. Por ejemplo, si tengo tres platillos exactamente el mismo modelo con las mismas especificaciones, entre más grande se va haciendo el plato, no solo va a sonar más grave, sino que va a sonar por más tiempo, o sea, más sustain. Oye, pero ¿qué no acabas de decir que el tono lo da la curvatura del cuerpo? Como les dije al principio, todo va de la mano. Tengo tres crashes de 15 pulgadas, todos iguales. Les quiero subir el tono a uno, pero no quiero hacerlo más ruidoso, o sea, más grande. Entonces doblo un poco la curvatura para lograr eso. Y creo que ya se están dando cuenta de las infinitas posibilidades que puede tener un platillo. La superficie donde hablamos de latting o torneado, muchas veces referido el acabado. Y bueno, aquí sí es un mundo enorme, voy a hablar de lo más común porque después todo lo demás se convierte como en combinaciones de esto que voy a decir. Pero la información que les voy a dar les va a dar una buena idea de qué va a pasar si se topan con otros acabados híbridos. Primero que nada es el acabado pulido o brillante, algo así como estos a custom. Y está medio cochino, pero esto debería ser acabado espejo. Algo que debemos saber aquí es que mucha gente cree que estos son los platillos más sonoros. Están dentro del espectro brillante
bastante, pero en realidad si quieres un plato que corte por encima de toda la banda, en realidad estás buscando un acabado tradicional. Estos platos sin duda, o este acabado, es el platillo más grabado en la historia de las grabaciones. Les he dicho en las reseñas de platos tradicionales de cualquier marca, son los más nobles, todoterreno, en cualquier situación siempre funcionan. Tener este tipo de movimiento, este tipo de acabados acá, de ondas y valles en el lashing, ayuda a que se proyecte el sonido, mientras que los acabados de espejo lo que hace es que se pulen esas ondas, se pulen y se van cortando, lo que va quitando proyección al platillo. Por eso les decía, es una creencia súper común pensar que esto, porque brilla más, es más potente, cuando la verdad el tradicional es bastante más potente que un acabado de espejo. Y la otra superficie de la que voy a hablar es la dark. Es básicamente dejar una capa de óxido encima del platillo. Esto lo que va a hacer, esta capa de óxido lo que va a hacer es recortar sustain, porque está haciendo como efecto de damper en el platillo, lo que impide que explote, lo que impide que el sustain se alargue. Existe la versión dry, seca, que es básicamente este óxido por ambos lados del platillo, pero la idea es la misma, es ese mismo espectro de platillos de sustain corto. Y después tenemos los raros, los que no cumplen con las reglas que acabo de mencionar, chinas, flat rides, los efectos, cups, trashes, etcétera, que básicamente son disonancias añadidas a todo lo que acabamos de hablar. Tenemos este plato de campana alta, 18 pulgadas, afilado en la orilla, el cuerpo acabado espejo. Ya con eso nos damos una buena idea para dónde va el sonido con lo que les acabo de decir. Pero si aparte de eso le añado estos agujeros de aquí, lo que va a pasar es que va a crear una disonancia. Voy a interrumpir el flujo natural de vibración del platillo con todos estos agujeros, lo que va a dar por resultante este sonido disonante, trashoso, quebrado. Pónganle el adjetivo que quieran. Los chinas, eso es lo que son crashes con perfiles muy alterados, lo que nos da por resultante la disonancia en sonido que ya todos conocemos de los chinas. Y a partir de aquí se desprenden las preguntas. ¿Y si la campana está martillada y el plato tiene acabado brillante, qué pasa? ¿Y si el cuerpo tiene un pedazo tradicional y otro dark, qué pasa? ¿Y si la campana es cruda sin martillar y el peso del plato es pesado, qué pasa? Etcétera, 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 etcétera. Bueno, aquí es donde les digo que se pone interminable, porque como ya se dieron cuenta, la cantidad de variables y combinaciones es interminable. Cualquier alteración, por mínima que sea, va a tener un efecto en la resultante de sonido, y pues no queda más que escuchar, escuchar, escuchar y escuchar. Si quieres saber qué yo personalmente hice con toda esta y mucha más información que recolecté por ahí para poner todo esto en práctica, checa la reseña completa de mis platillos LC, te los dejo por acá. Mi nombre es David Adrián y nos vemos hasta la próxima.